Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Get wings, pizza, chips, dips, fresh ingredients, and more. Keep the soccer going and all your game day essentials flowing. Order in so you can lock in for the games. Only on Uber Eats for a limited time. ¿Sientes que la vida se volvió demasiado pesada? Como si todo lo que amabas se hubiera desmoronado sin aviso. Lucía también pensó que su historia había terminado. Perdió lo que más quería. Y durante mucho tiempo creyó que Dios la había olvidado. Pero lo que no sabía era que, a veces, los capítulos más dolorosos no llegan para destruirnos, sino para enseñarnos a empezar de nuevo. Quédate hasta el final, porque esta historia podría recordarte por qué aún no debes rendirte. Había una vez una mujer llamada Lucía. Tenía 62 años y un alma llena de recuerdos. Vivía en una pequeña casa de paredes claras y cortinas color miel, donde cada mañana el sol entraba tímido por la ventana de la cocina. Su vida no era perfecta, pero era suya. Había aprendido a disfrutar de las pequeñas rutinas. El aroma del café recién hecho, el canto de los pájaros en el árbol frente a su ventana, y ese silencio de las primeras horas del día que solo entienden los que han vivido mucho. Lucía había pasado por muchas etapas: madre, esposa, amiga, trabajadora incansable. Había dado tanto de sí que a veces olvidaba quién era cuando no estaba cuidando de los demás, pero aún así se sentía en paz. Su esposo, Andrés, con quien compartía más de 30 años de matrimonio, seguía siendo su compañero de risas, aunque el tiempo les hubiera robado la juventud. Sus 2 hijos ya no vivían en casa, pero la llamaban los domingos, y aunque a veces la soledad se asomaba, Lucía encontraba consuelo en sus plantas, en sus fotos viejas y en la certeza de que había hecho las cosas bien, hasta que un día la vida cambió de rumbo. Era una tarde de invierno. El viento soplaba fuerte y un silencio extraño llenó la casa. Andrés se había marchado temprano al mercado, como cada jueves, pero esta vez no volvió. Un accidente en la carretera. Un instante, un sonido de sirenas, y el mundo de Lucía se quebró como vidrio. Esa noche, el reloj pareció detenerse. El teléfono sonó, pero ella no quería escucharlo. Su mente se negó a comprender. En su mesa aún estaba la taza de café que él había dejado a medio tomar. El abrigo colgado, su perfume en el aire, todo seguía igual, menos su corazón. De repente, los días se volvieron largos, las noches eternas. Dormía poco, comía menos. El eco de su propia casa la perseguía. Y por primera vez, Lucía sintió miedo. La gente intentaba consolarla. El tiempo sana todo, decían. Pero el tiempo, para ella, era una herida abierta. Pasaron los meses, y lo que antes era hogar se convirtió en museo. No podía mover nada, no podía tocar sus cosas, como si hacerlo fuera traicionarlo. El jardín, antes lleno de vida, comenzó a marchitarse, y con cada flor que caía, Lucía sentía que algo dentro de ella se apagaba también. Una mañana, se miró al espejo y no se reconoció. Había arrugas nuevas, sí, pero lo que más le dolió fue ver en sus ojos esa mirada vacía, la de alguien que ya no espera nada.
Fue entonces cuando entendió que la pérdida no solo se lleva a quien amas, también se lleva partes de ti que creías eternas. Sus hijos la llamaban, pero ella respondía poco. Les decía que estaba bien, aunque no lo estaba. Prefería mentir antes que preocuparlos. A veces se sentaba frente a la ventana durante horas, observando cómo el mundo seguía su curso sin ella. Los niños jugaban en la calle, los vecinos reían, y ella pensaba, ¿cómo puede todo seguir igual cuando mi vida se detuvo? Una tarde, mientras guardaba cosas en una caja, encontró una carta que Andrés le había escrito hacía años, cuando estaban recién casados. Decía, si algún día la vida te pone de rodillas, recuerda mirar hacia arriba, porque ahí siempre estará la respuesta. Lucía la leyó una y otra vez, pero no entendía. ¿Cómo mirar hacia arriba cuando todo lo que amaba estaba abajo, enterrado? Ese fue el comienzo de su caída silenciosa. No gritó, no se rebeló, simplemente dejó de intentar, como si la vida le hubiera pedido una pausa eterna. Sus días se llenaron de rutinas vacías. Despertarse, preparar café, observar el reloj y esperar a que llegara la noche. Cada vez hablaba menos con la gente y más con sus pensamientos. A veces, incluso le hablaba al retrato de Andrés. ¿Por qué te fuiste sin avisar? ¿Por qué me dejaste aquí cuando prometimos envejecer juntos? Y aunque nadie la veía, Lucía lloraba. No de rabia, sino de cansancio. Cansancio de fingir, de sonreír, de intentar entender lo que no tiene explicación. Pero lo curioso de la vida es que, cuando todo parece perdido, algo o alguien siempre aparece para recordarte que... This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at Accenture.com/Spotify. Visible puts the ultimate wireless hack in the palm of your hand. With unlimited 5G wireless data and hotspot designed to keep you connected, powered by Verizon's 5G network. And no contract holding you back. Plans start at $25 a month, or get the premium Visible Plus Pro plan and save $10 on your first month when you use promo code HACK. Make the switch at Visible.com. Terms apply. See Visible.com for details. El alma aún respira, y eso, aunque ella aún no lo sabía, estaba a punto de ocurrir. Los meses siguieron pasando, y el calendario en la pared se convirtió en un simple adorno. Lucía había dejado de contar los días. Todos le parecían iguales. Amanecía, y lo primero que hacía era encender la radio, no por escuchar música, sino para no oír el silencio. Ese silencio que se colaba por cada rincón de la casa, que pesaba más que el propio dolor. Comenzó a hablarle al aire, a la nada, como si alguien invisible la escuchara. ¿Por qué todo tiene que doler tanto?, murmuraba. A veces, al caer la tarde, se sentaba en el porche con una manta sobre las piernas y veía a los vecinos pasar. Ellos la saludaban, pero sus ojos decían más que sus palabras, decían pena, decían compasión. Y eso, a Lucía, le dolía más que la soledad. Intentó distraerse, cocinó, tejió, incluso trató de leer los libros que Andrés solía amar, pero cada página le recordaba su voz. Así que cerraba el libro y lo dejaba a un lado, como quien apaga una llama que quema. Los domingos eran los peores. Antes, ese día era sagrado. Se vestían con su mejor ropa y luego almorzaban juntos. Ahora, cada domingo era un eco de lo que fue. Un banco vacío junto al suyo, un plato intacto en la mesa. La fe, que alguna vez fue su refugio, empezó a parecerle una promesa rota.
Si Dios realmente me amara, pensaba, no me habría quitado tanto. Una tarde, la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas. Lucía se acurrucó en su sillón favorito y cerró los ojos. Le vinieron imágenes fugaces, la risa de sus hijos pequeños, los viajes en carretera, el olor a madera de los muebles que Andrés restauraba. Era como si su mente buscara refugio en el pasado, porque el presente le resultaba insoportable. Cuando despertó, la radio aún sonaba y una frase capturó su atención. A veces la vida te quita lo que creías que necesitabas para darte lo que realmente te hará libre. Lucía se quedó quieta. No sabía si lo había soñado o si el locutor realmente lo dijo, pero esas palabras quedaron flotando en el aire, como si hubieran sido dirigidas solo a ella. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, oró. No con las palabras correctas ni con la fe de antes, solo dijo, si todavía estás ahí, si todavía me escuchas. Los días siguientes, algo comenzó a cambiar, aunque de forma casi imperceptible. Una vecina, doña Carmen, tocó su puerta para llevarle pan casero. Otra tarde, un niño del barrio le pidió permiso para cortar flores de su jardín marchito para un trabajo escolar. Lucía, sin saber por qué, aceptó. Y cuando vio al niño marcharse con una sonrisa, sintió algo extraño, como una pequeña chispa que hacía tiempo no sentía, la sensación de ser útil otra vez. Esa noche, mientras miraba el cielo, recordó la carta de Andrés. Mira hacia arriba. Así que lo hizo. Por primera vez en meses, alzó la vista. Las nubes se movían lentamente y entre ellas se colaba un rayo de luz pálido, casi imperceptible. No cambió su vida en ese instante, pero sí cambió algo dentro de ella. Tal vez el principio de algo nuevo, tal vez la respuesta que había pedido. Mientras te cuento esta historia, me pregunto, ¿desde qué lugar del mundo estás escuchando? Me encanta leer los comentarios y descubrir que, sin importar la distancia, todos compartimos un mismo deseo, seguir adelante, incluso cuando la vida se pone difícil. Lucía empezó a notar cosas que antes ignoraba. El canto de los pájaros al amanecer, el olor del pan recién hecho en la panadería de la esquina, el saludo amable de la vecina. Pequeños destellos de vida que antes no veía, porque el dolor la había cegado. Un día, al salir al jardín, encontró entre las hojas secas una pequeña planta brotando. No la había sembrado, simplemente había nacido sola, resistiendo al abandono. Lucía se quedó observándola largo rato. ¡Qué curioso!, pensó. Incluso cuando nadie cuida, la vida insiste. Y esa frase la acompañó todo el día. Porque en el fondo, sentía que esa pequeña planta era un espejo de sí misma. Tal vez aún había algo en ella que no había muerto. Los días siguieron, y con cada amanecer, Lucía comenzó a hacer algo nuevo. Abrir las ventanas, dejaba entrar el aire, la luz y de alguna forma la esperanza. No sabía qué venía después ni cómo reconstruirse, pero algo dentro de ella empezaba a susurrar que el dolor, aunque cruel, también puede ser un maestro. Pasaron los días y aunque Lucía no lo sabía, algo en su interior estaba empezando a germinar. No era felicidad. No todavía. Era más bien una calma suave, como cuando la tormenta empieza a ceder, pero el aire sigue húmedo. Esa calma que no promete alegría inmediata, pero sí la posibilidad de volver a respirar sin miedo. Una mañana, mientras barría el patio, vio a lo lejos a una anciana caminando con dificultad. Llevaba una bolsa pesada y parecía a punto de caer. Sin pensarlo, Lucía corrió a ayudarla. Era doña Matilde, una vecina del otro extremo del barrio, a quien apenas conocía. «Gracias, hija», dijo la mujer con una sonrisa temblorosa.
No suelo pedir ayuda, pero hoy mis piernas no me dan más. Lucía la acompañó hasta su casa, le preparó un té y escuchó su historia. Matilde vivía sola desde hacía años. Había perdido a su esposo, a su hijo y, con el tiempo, casi todo. Pero hablaba con una serenidad que descolocó a Lucía. «He aprendido», dijo Matilde, mirando una vela encendida, «que no hay pérdida que no traiga un regalo escondido. A veces tardamos en verlo, pero siempre llega». Lucía se quedó en silencio. Esa frase le retumbó por dentro. Un regalo escondido. ¿Qué podría haber de regalo en su dolor? No tenía respuesta, pero esas palabras abrieron una grieta en la pared de su tristeza, una grieta por donde empezaba a filtrarse la luz. Desde ese día, Lucía comenzó a visitar a Matilde cada semana. Hablaban durante horas de la vida, de los años que se fueron, de lo que significa seguir adelante cuando ya no se tiene a quién esperar. Matilde le enseñó a tejer mantas para un grupo de ancianos del barrio que vivían en un hogar. Al principio, Lucía lo hacía solo por ocupar su mente, pero cuando entregaron las primeras mantas y vio las sonrisas de aquellas personas, algo se encendió en su pecho. Era calidez, era propósito, era vida. Esa noche, Lucía se sentó frente a la ventana, como solía hacerlo, pero por primera vez no lloró. En su lugar, recordó algo que Andrés solía decir: «El amor no muere, solo cambia de forma». Y entonces comprendió. Aunque él ya no estaba, su amor podía seguir viviendo a través de sus manos, de sus actos, de su manera de cuidar a otros. Durante los días siguientes, el hogar de ancianos se convirtió en su refugio. Iba cada martes y cada viernes, llevaba dulces, flores, historias. Los demás la esperaban con cariño, y ella se dio cuenta de algo profundo. El dolor no desaparece porque lo ignores, sino cuando lo transformas en algo que sirve. Un día, mientras ayudaba a un anciano a caminar por el jardín del hogar, él le dijo algo que la dejó sin palabras. «Usted tiene una luz en los ojos, señora Lucía, la misma que tienen las personas que ya conocieron el dolor y decidieron seguir amando igual». Lucía sonrió. No respondió, pero esa frase la acompañó de vuelta a casa. Esa noche, mientras miraba las estrellas, sintió que su corazón latía distinto. No porque ya no doliera, sino porque por primera vez entendía que el dolor también podía ser una forma de amor. Lloró, sí, pero esta vez no de tristeza, sino de gratitud, porque entendió que si el dolor podía cambiarla, también podía enseñarla. Al día siguiente, decidió limpiar el viejo taller donde Andrés pasaba sus tardes. Hacía años que no entraba ahí. El polvo cubría las herramientas y el aire olía a madera vieja y recuerdos. Sobre la mesa encontró un cuaderno, lleno de notas y bocetos de muebles que nunca llegó a terminar. En la última página, Andrés había escrito algo que la dejó sin aliento. Si algún día lees esto, amor, recuerda que todo lo que sembramos con amor florece en su tiempo. No antes, no después. Solo cuando estamos listos para ver la flor. Lucía se sentó, abrazó ese cuaderno contra el pecho y por primera vez en mucho tiempo sonrió sin miedo a que la tristeza volviera. Ese día plantó en su jardín unas semillas que guardaba desde hacía años. No sabía si crecerían, pero quiso intentarlo, porque entendió que la vida no se trata de tener garantías, sino de tener fe en lo invisible. Pasaron las semanas. Cada mañana, al regar las plantas, recordaba las palabras de Matilde y de Andrés, y algo dentro de ella se fortalecía. Ya no esperaba que las cosas fueran como antes, porque ahora comprendía que todo cambia, pero nada se pierde del todo. La gente que amamos vive en la forma en que seguimos amando. Así fue como Lucía empezó a levantarse cada día con un propósito.
pequeño, pero real, no para olvidar, sino para honrar, no para sobrevivir, sino para florecer. Y en ese florecer silencioso, la vida empezó a devolverle lo que creía perdido, la esperanza. La vida empezó a tomar un ritmo distinto. Ya no corría, no se apresuraba, simplemente fluía. Lucía despertaba cada mañana con una taza de café y el sonido de los pájaros en su ventana. Solía cerrar los ojos unos segundos y agradecer, no por lo que tenía, sino por lo que seguía aprendiendo, porque entendió que la gratitud no siempre nace de la abundancia, a veces nace del simple hecho de seguir aquí. Los días ya no dolían como antes, seguían teniendo sombras, claro, pero también destellos de luz. Sus manos, que antes temblaban al tocar los recuerdos, ahora temblaban al crear cosas nuevas. Empezó a tallar pequeñas figuras de madera en el viejo taller de Andrés, al principio, solo para sentirse cerca de él. Pero poco a poco, esas figuras se convirtieron en algo más, en símbolos de todo lo que había superado. Una noche, sin pensarlo, talló una mariposa, y cuando la vio terminada sonrió, porque comprendió que eso era ella, una mariposa que había pasado por la oscuridad del capullo para poder volar otra vez. Su jardín volvió a florecer. Las semillas que había plantado semanas atrás ahora eran flores de colores vivos, como si la tierra misma celebrara su renacimiento. Los vecinos comenzaron a visitarla con más frecuencia, y algunos hasta le pedían consejos o ayuda con sus propias plantas. Lucía los recibía con alegría, y aunque aún extrañaba a Andrés, ya no desde el vacío, sino desde la paz. Una tarde, mientras conversaba con Matilde en el porche, le confesó algo que llevaba tiempo sintiendo. «¿Sabes, Matilde? Creo que por fin entiendo lo que significa mirar hacia arriba». La anciana sonrió. «¿Y qué ves ahora, hija?» «Luz», respondió Lucía. «No porque el dolor haya desaparecido, sino porque aprendí a no quedarme mirándolo». Esa noche escribió una carta, no para enviar, sino para liberar. «Querido Andrés, he aprendido que la vida no siempre cumple sus promesas, pero siempre enseña que el amor no muere cuando alguien se va, muere cuando dejamos de entregarlo. Hoy sigo amándote, pero de otra forma. En cada sonrisa que provoco, en cada flor que riego, en cada historia que escucho. Gracias por enseñarme que mirar hacia arriba no es olvidar, es confiar». Dobró la carta con cuidado y la guardó dentro del cuaderno que él había dejado. Luego, miró al cielo y dijo en voz baja, «Ya entendí». Y en ese instante, algo dentro de ella se acomodó, como si todas las piezas que antes estaban rotas encajaran, finalmente, en su lugar. Los meses siguieron, y Lucía comenzó a compartir su historia con otros. Visitaba el centro comunitario del barrio y daba pequeñas charlas a personas que habían perdido a alguien, no desde la sabiduría, sino desde la experiencia. Les contaba que la vida no se trata de borrar el dolor, sino de hacer espacio para que el amor lo acompañe. Su voz se volvió un refugio para muchos. Personas que llegaban con lágrimas, se iban con esperanza. Y sin proponérselo, Lucía se transformó en lo mismo que tanto necesitó. Una guía, una presencia, una luz. A veces, en medio de sus charlas, decía algo que todos recordaban. El dolor no se supera, se atraviesa. Y cuando lo atraviesas con el corazón abierto, lo que duele se convierte en sabiduría. Su historia empezó a viajar de boca en boca. Algunos vecinos le pedían que escribiera un libro, otros simplemente le agradecían por existir. Y aunque Lucía no buscaba reconocimiento, algo dentro de ella sabía que Andrés estaría orgulloso. Un día, una mujer joven tocó a su puerta. Había perdido a su madre recientemente y no sabía cómo seguir. Lucía la invitó a pasar, le preparó té y escuchó en silencio.
Cuando la joven terminó de hablar, Lucía le tomó las manos y le dijo: «No intentes entenderlo todo ahora. A veces la vida no pide explicaciones. Pide paciencia y amor». Esa frase tan simple bastó para que la joven comenzara a llorar, y Lucía entendió que su dolor había dado fruto, que de su herida brotaba consuelo para otros. Cada noche, antes de dormir, salía al jardín, tocaba las flores que crecían bajo la luz de la luna y repetía en silencio: «Todo lo que duele, enseña. Todo lo que se va, deja algo. Y todo lo que parece final es solo un comienzo disfrazado». Y así, con esa fe tranquila, con esa serenidad que solo tienen quienes han amado mucho y perdido más, Lucía volvió a sentirse viva. No porque el pasado se borrara, sino porque finalmente aprendió a caminar con él sin que le... Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. pesara. El barrio ya conocía a Lucía como la señora de las flores. No porque tuviera el jardín más perfecto, sino porque, a pesar de las hojas marchitas y las ramas torcidas, siempre había algo nuevo brotando. Un día, el cielo amaneció gris, con nubes pesadas que parecían arrastrar todos los recuerdos de la ciudad. Los vecinos anunciaban tormenta. Ella respiró hondo, miró sus semillas y las cubrió con cuidado. «No puedo detener la lluvia», pensó, «pero puedo ayudar a que lo que planté no se pierda». Por la tarde, el viento golpeó las ventanas con furia. Lucía encendió una vela en el viejo taller de Andrés y se sentó junto a la mariposa de madera que había tallado semanas atrás. Le habló en voz baja, como quien conversa con un amigo. «Si esta noche todo tiembla, que al menos me encuentre de pie». En su pecho, una calma nueva, firme, difícil de explicar. No era ausencia de miedo, era presencia de sentido. La tormenta arreció. Entre truenos, alguien golpeó la puerta. Era la mujer joven que había ido a verla días antes. Venía empapada, con la mirada llena de pánico. «Se inundó mi casa», dijo. «No sé qué hacer». Lucía no dudó. Tomó mantas, encendió la estufa y la abrazó sin preguntas. El abrazo fue largo, de esos que sostienen cuando las palabras sobran. «Estoy aquí», dijo, y 3 palabras bastaron para que el llanto se transformara en alivio. Cuando la lluvia cedió un poco, salieron ambas con linternas para ayudar a otros vecinos. La calle era un espejo de charcos. Algunas puertas abiertas dejaban escapar miedo. Otras, olor a sopa caliente y manos dispuestas. En medio del caos, Lucía vio a doña Matilde, parada junto a su cerca, protegiendo una vela en un frasco de vidrio. «Para que nadie se pierda», dijo, como si proteger una llama pudiera también proteger un corazón. Lucía sonrió. La luz, aunque pequeña, siempre encuentra la forma de ser suficiente. Esa noche, muchas personas durmieron en casas ajenas. La de Lucía se llenó de colchas improvisadas, tazas de té y conversaciones de susurro. Alguien tocó la mariposa tallada y preguntó qué significaba. Ella respondió sin pensarlo, que a veces la vida se encierra para poder volar más alto. Todos guardaron silencio, no por solemnidad, sino porque entendieron que aquella frase no venía de un libro, sino de una herida curándose bien. Cuando por fin amaneció, el barrio parecía otro. Barro en los zapatos, ropa colgando en cordeles, gente barriendo en sincronía. Lucía repartió pan con mermelada y, al entregar la última rebanada, sintió algo que hacía mucho no sentía.
Alegría sin culpa. No alegría porque nada duela. Alegría porque aún doliendo, la vida sigue invitando a amar. Fue entonces cuando encontró el cuaderno de Andrés abierto, aunque juraría haberlo dejado cerrado. En la misma página donde él había escrito sobre florecer en su tiempo, apareció una hoja suelta, tal vez una vieja nota que se había escondido entre las páginas. Decía: «Cuando la tormenta te alcance, no preguntes, porque a mí. Pregunta, ¿para quién puedo ser refugio hoy? Allí entenderás». Lucía sostuvo la nota con ambas manos. No se sorprendió, no lloró. Sonrió con esa serenidad que llega cuando por fin la vida se ordena por dentro. Ese día, reunió a sus vecinos en el patio. Propuso algo simple: tejer mantas, cocinar sopas y armar pequeñas cajas con velas, fósforos y una frase escrita a mano para quien las recibiera. Nadie se negó. Mientras trabajaban, la joven de la noche anterior se acercó y dijo: «Cuando pensé que ya no podía más, usted me sostuvo. ¿Cómo hizo para no quebrarse?». Lucía miró sus manos, marcadas por tiempo y ternura, y respondió: «Me quebré, muchas veces, pero aprendí a romperme de manera que pudiera volver a armarme. Y descubrí algo. Uno no se recompone igual, se recompone mejor». En la tarde, el sol se asomó tímido. Los niños empezaron a correr entre las macetas y la risa volvió a ocupar los huecos que la lluvia dejó en las paredes. Lucía se sentó un momento en el taller, encendió una última vela y pensó en la pregunta que más la había perseguido: ¿por qué me quitaste tanto? Ahora, al recordarla, la pregunta cambiaba de forma. Ya no era reproche, era comprensión. Tal vez no se lo habían quitado todo. Tal vez se lo habían transformado. Abrió la ventana. El aire olía a tierra limpia. Cerró los ojos y dijo, en voz baja, por si el cielo escuchaba: «No me devolviste lo que perdí, me diste lo que necesitaba para caminar con lo que quedó». Y entendió que esa era su revelación, que el dolor no vino a castigarla, vino. If data management is slowing down your business, you need the Intuit ERP. If one entity is here, and one here, and one here, and one here, you need the Intuit ERP. If scaling your business feels like starting over, you need the Intuit ERP. Intuit Enterprise Suite is the AI-native ERP solution that consolidates, migrates, and automates, all in one place. Learn more at intuit.com/ERP. A enseñarle a poner cada cosa en su lugar, a amar sin poseer, a recordar sin quedarse atrapada, a mirar hacia arriba y luego hacia adentro. Esa noche, antes de dormir, escribió por última vez en el cuaderno: «Moraleja, cuando la vida te quite, no mires la puerta que se cerró. Mira las manos que ahora puedes usar para abrir otras. A veces, el milagro no es que vuelva lo que se fue, sino que nazca en ti alguien que no sabías que podías ser». Firmó Lucía. Y debajo, un susurro que parecía de Andrés: «Te estaba esperando aquí». Guardó el cuaderno. El cuarto quedó en penumbra, pero dentro de ella la luz era clara. Entendió que su historia no era de pérdida, sino de propósito. Que cada lágrima regó una semilla. Que cada noche oscura preparó un amanecer. Desde entonces, cuando alguien golpea su puerta con el corazón roto, Lucía no ofrece respuestas perfectas. Ofrece presencia, pone a hervir agua, sirve té, escucha, y cuando la persona se va, deja en sus manos una pequeña mariposa de madera con una frase diminuta: «No te rindas, estás floreciendo». Curiosamente, algunos vuelven semanas después para decir que esa mariposa los sostuvo en un día terrible. Lucía solo sonríe y piensa: «Era la misma mariposa que un día me sostuvo a mí». Y así, sin estridencias, su nombre empezó a asociarse con algo que a veces olvidamos: la bondad que repara. No la que promete finales perfectos, sino la que acompaña mientras el corazón aprende a latir con sus cicatrices. En su puerta,
Ya no hay coronas de duelo. Hay una campanita de viento que canta cada vez que la brisa pasa, para recordar que todo lo que se mueve, aunque parezca inestable, también es señal de vida. Al cerrar los ojos esa última noche de nuestra historia, Lucía no pide que el dolor desaparezca, pide sabiduría para convertirlo, manos para servir y fe para seguir. Porque lo entendió, el dolor vino a decirle que aún estaba a tiempo de ser luz para alguien más. Dicen que todos pasamos por momentos difíciles, pero pocos entienden que no llegan para destruirnos, sino para despertarnos. Lucía lo comprendió cuando, después de perderlo todo, descubrió que aún tenía algo más fuerte que el dolor, la capacidad de seguir amando. Y tal vez eso mismo sea lo que tú necesitabas escuchar hoy. Porque cuando el mundo se derrumba, no es el final, es el suelo nuevo donde puedes volver a construir. El dolor no significa que estás roto. Significa que tu alma está creciendo, que estás aprendiendo a ver la vida con otros ojos. Lucía creyó que Dios la había olvidado, pero entendió que el silencio también enseña, que hay respuestas que no se oyen, solo se viven. Así que, si estás pasando por un momento difícil, no te rindas. No todo está perdido. Lo que hoy te duele, mañana podría ser la razón por la que ayudes a alguien más a levantarse. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que sobrevivir también fue una forma de amar. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando. Me encanta leerlos y sentir que, de alguna manera, todos estamos conectados. Suscríbete para seguir escuchando historias que sanan, que inspiran y que nos recuerdan que incluso en la oscuridad siempre hay una luz esperándote. Y quién sabe, tal vez hoy esa luz seas tú.